y dígale qué bueno que estás en la casa del Señor. Regálele un buen saludo, dígale bienvenido o bienvenida. Gloria al nombre de Jesús. Se ha llegado el momento de hablar la palabra del Señor, hermanos. Vamos a tratar de irnos temprano hoy porque está fresco. Pero les felicito porque se atrevieron a desafiar el tiempo. Eso revela solamente una cosa. No es que los que no han venido no amen a Dios. Seguramente que lo aman. Pero revela que ustedes son esforzados y que son valientes. Y lo que hace la diferencia en el conquistador y el derrotado es precisamente eso: el esfuerzo, la valentía. Y ustedes hoy se atrevieron a desafiar el clima, la lluvia, agarraron su tribu y dijeron vamos a adorar al Señor, y por eso hoy estamos en este lugar. Así que es un aplauso fuerte, es un aplauso fuerte, gloria a Dios. Y vamos a orar antes de entrar a la palabra. Oremos. Padre, te damos gracias, te damos toda la gloria y te damos toda la honra, Señor. Te doy gracias por los hermanos que pudieron llegar a pesar de las inclemencias de este tiempo. Padre, bendícelos de acuerdo a su esfuerzo, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Te ruego, Padre eterno, por aquellos que estarán directamente viéndonos en vivo a través de Facebook, aquellos que no estarán mirando a través de YouTube. Señor, también bendigo la vida de ellos. Dios eterno, que la palabra haga su efecto por el cual tú la mandas en esta noche gloriosa hasta sus hogares, a su lugar de trabajo, a donde quiera que la estén mirando. Padre, yo los bendigo en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Dice que esta palabra, Señor, será de bendición a cada uno de aquellos que la van a recibir en esta noche, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Vayan rápidamente conmigo al libro de los Salmos y abra en el Salmo 69, por favor. Libro de los Salmos. Gloria a Dios. Capítulo 69 del libro de los Salmos, del versículo 16 en adelante. Gloria a Dios. Dice el versículo 16 del libro de Salmos 69, 6-9: Respóndeme, Jehová, porque benigna es tu misericordia. Mírame conforme a la multitud de tus piedades. No escondas de tu siervo tu rostro, porque estoy angustiado. Apresúrate, óyeme, acércate a mi alma, redímela. Líbrame a causa de mis enemigos. Tú sabes mi afrenta, mi confusión y mi oprobio. Delante de ti están todos mis adversarios. El escarnio ha quebrantado mi corazón y estoy acongojado. Esperé quien se compadeciese de mí y no lo hubo, y consoladores y ninguno hallé. Me pusieron además hiel por comida, y en mi sed me dieron a beber vinagre. Puede sentarse, hermano. Puede saludar al que está al lado de usted, le puede decir: hermano, yo soy templo de Dios. Confiéselo, hermano, porque la palabra que sale de su boca también lo marca y tiene autoridad. Aleluya. Dígale: yo soy templo de Dios. Vamos a hablar un poco acerca de eso y lo vamos a hacer de una manera lo más breve posible. Pero esto es palabra de Dios. Es muy posible que el salmista David, cuando escribía este salmo y varios de sus salmos,
no entendía lo que él estaba escribiendo en ese momento en particular. Por lo menos en este Salmo 69 escribe algunas de sus propias experiencias vividas. Y el hombre, inspirado por Dios sin duda alguna, inspirado por el Espíritu Santo de Dios, el hombre empieza a escribir, y sin darse cuenta él estaba escribiendo. Y digo sin darse cuenta porque lo deduzco de esa manera, no es porque la Biblia lo confirme, pero sin duda alguna que él está escribiendo este salmo. Y este salmo contiene, hermanos, un contenido mesiánico profético de lo que Jesús vendría a padecer años más tarde o cientos de años más adelante. Y él estaba hablando precisamente de lo que Jesús iba a padecer en la cruz del Calvario. Aleluya. Él está revelando aquí, él se está diciendo unas palabras que posiblemente algunos de nosotros pasamos a veces por altos. Y es que el Señor desde ese tema profético, el salmista David escribe cómo la humanidad, en su humanidad, Jesucristo se sentiría afligido, se sentiría abandonado, se sentiría traicionado en aquella cruz clavado. El salmista lo describía de esa manera, y él decía: está quebrantado mi corazón y estoy acongojado por todo el escarnio, por todo el oprobio que hay en contra de mí. Y luego él viene y dice: me hubiera gustado que hubiera habido consoladores, pero no hallé ninguno. Esto revela, hermanos, el momento cuando todos lo abandonaron. A un Pedro que había dicho que iba a estar ahí con él, lo había abandonado, porque una cosa es decir yo voy a hacer y otra cosa es hacer. Una cosa es decir yo sirvo a Dios y otra cosa es actuar sirviéndole a Dios. Y los profetas, o mejor dicho, los apóstoles le habían dicho que iban a estar ahí con él, pero lo abandonaron. Y todo por darnos salvación a la humanidad. Quiero recordarles, hermanos, lo que Dios ha estado hablando en estos últimos días. Y es acerca de nuestra fe, de nuestra común fe. Esa fe salvadora, amén, hermanos. Todo lo que tiene que ver con la salvación, todo lo que tiene que ver con Dios, se tiene que, hermanos, tomar en una forma, en un mecanismo de fe. Sin fe es imposible que logremos recibir, entender y creer lo que la palabra de Dios nos está diciendo. Entonces necesitamos tener fe, amén, hermano. Todo mecanismo que tiene que ver con la salvación es sencillamente a través de la fe. Y sin fe nada se puede hacer. Sin fe es imposible agradar a Dios. Hay gente que escucha la palabra, hermano, pero no la cree. Hay gente que lee la palabra y no la entiende. Hay gente que predica la palabra pero no la cree. Hay gente que se le dice la palabra, hermano, pero no la cree aunque la reciba. Todo es por fe. Y quiero llevarlo a una narración de cómo es que funciona la salvación de nosotros. ¿Cuántos valoran su salvación? Debemos de cuidarla, hermanos, porque cada día estamos expuestos a perderla. Y le voy a decir la razón del por qué. Porque nuestra fe está siendo atacada. Y entonces es necesario hacer un recorrido de cómo es que nosotros pasamos de ser viles pecadores a ser hijos de Dios. Y esto conlleva un mecanismo que a veces se nos olvida. Este es un paso que, hermano, tenemos que experimentar para poder ser salvos. Y es que la salvación es real. La salvación es eterna. La condenación es real también. La condenación es eterna. Y la realidad es de que Cristo murió para salvarnos, no para condenarnos. La realidad es que Satanás busca condenarnos, pero a Satanás Jesús lo derrotó en la cruz del Calvario. Y por medio de ese sacrificio en la cruz es que nosotros logramos la salvación. Cuando llegamos a Cristo venimos muertos en nuestros delitos y
pecados. Éramos reos de muerte. La sentencia del pecado era muerte en cada uno de nosotros. Estábamos muertos, hermanos. Estábamos alejados de la presencia de Dios. Amén. No reconocíamos que éramos pecadores. Creíamos que estábamos bien delante de Dios y hacíamos por naturaleza lo que todo mundo hace, lo que el mundo piensa que es normal y que eso está bueno. Hermanos, seguíamos las corrientes del mundo, adulterábamos, maldecíamos, robábamos, engañábamos como todo el mundo. Y así llegamos. Pero gracias a Dios que un día nos hizo conciencia a través de su Espíritu Santo. Y reconocimos que éramos pecadores cuando escuchamos la palabra de Dios y nos arrepentimos. Y le pedimos perdón a Dios. Amén, hermanos. Y cuando le pedimos perdón a Dios de corazón, entonces vino, hermano, Él con su sangre preciosa. Y fuimos lavados con esa sangre. De acuerdo a Apocalipsis 1:15. Fuimos lavados con esa sangre preciosa de nuestros pecados. Porque solamente la sangre de Cristo limpia el pecado de la humanidad. Solamente la sangre de Cristo tiene poder para limpiar y lavar el pecado del ser humano. ¿Cuántos entienden esto? Fuimos lavados con su sangre. Fuimos lavados con su sangre. Y como fuimos lavados con su sangre, tenemos responsabilidad de esa sangre. Si la pisoteamos, hermanos, estamos en un grave problema. Y pisoteamos esa sangre cuando nos conducimos de la manera equivocada. Pisoteamos esa sangre cuando actuamos como actuábamos antes de pedir perdón. Estamos haciendo afrenta al Espíritu de gracia. Hermanos queridos, y entonces Dios un día nos va a demandar la sangre del Cordero, porque la sangre de Jesús fue la misma vida que Él tuvo que derramar en la cruz del Calvario. Es ahí, en ese momento, en donde lo abandonaron todos, hermanos, y Él tuvo a bien el dar su vida a cambio de la nuestra. Aleluya. Si usted lee, hermano, el Salmo 69, en algún momento, hablando de Cristo, David dice: ¿acaso he de pagar lo que no debo yo? Porque en realidad la deuda que pagó en la cruz no era por Él, era por nosotros. Aleluya. Después de que fuimos lavados con la sangre, escuche, hermanos, fuimos sellados. De acuerdo a Efesios 1:13, fuimos sellados con el Espíritu Santo de Dios. Venimos destruidos primeramente. Dios en su misericordia nos abrió el entendimiento y nos dimos cuenta que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, y entonces nos arrepentimos, le pedimos perdón, lo recibimos y fuimos lavados con su sangre. Inmediatamente somos sellados por el Espíritu Santo de Dios de acuerdo a la palabra, y al ser sellados de acuerdo a 1 Corintios 3:16, hermanos, venimos a ser templo y morada del Espíritu Santo de Dios. En otras palabras, déselo fuerte a Cristo, hermano. Esto es importante. De acuerdo a la palabra, al venir a ser, hermano, nosotros cristianos, entonces el Espíritu Santo de Dios viene a residir dentro de nosotros y nos convertimos de pecadores, hermano, a edificio de vivienda, de residencia al Espíritu Santo de Dios. ¡Qué privilegio y qué bendición tan grande! Y el Espíritu Santo se convierte en residente dentro de nuestro corazón. Amén. Y lo hace porque dice la palabra del Señor, hermanos, y después de eso Él nos comienza a enseñar todas las cosas. Nos comienza a revelar los secretos de la palabra.
empezamos a entender los misterios escritos en la Biblia. Porque el Espíritu Santo de Dios nos enseña todas las cosas, porque ya vive dentro de nosotros. Amén, hermanos. Y no solamente nos enseña todas las cosas, pero Él viene a recordarnos algunas veces la palabra de Dios en los momentos cruciales, cuando no tenemos nada que decir. Viene el Espíritu Santo y pone palabra en nuestros labios para bendecir a aquellos que están ansiosos, a aquellos que tienen necesidad de escuchar una palabra de vida y de esperanza. Pero también el Espíritu Santo de Dios nos redarguye de todo pecado, nos hace conciencia. Si usted o yo pecamos y nos da lo mismo pecar o no pecar, algo malo debe de haber. Porque si el Espíritu de Dios mora en tu corazón, te debe de redarguir. Si el Espíritu Santo de Dios mora en nuestro corazón, nos debe de redarguir. Si hubiera alguien, hermano, que conoció de Cristo, que fue lavado con la sangre y en algún momento fue edificio del Espíritu Santo de Dios, es decir, templo, y sigue pecando de la misma manera como lo hacía antes de conocer a Cristo y no siente nada, algo mal debe de haber. ¿Cuántos pueden decir amén? Y es que es bien importante esto, hermanos, porque el Espíritu Santo de Dios es el pastor personal de cada uno de nosotros. El Espíritu Santo de Dios es el pastor personal de cada uno de nosotros. Es Él el que nos enseña, es Él el que nos redarguye, es Él el que nos hace sentir mal cuando fallamos, cuando pecamos. Y vuelvo a repetir, si alguien peca y se considera cristiano y su corazón no le redarguye, en su corazón no siente compungimiento, no siente nada, algo raro, algo extraño, hermano querido, puede ser que esté pasando, y posiblemente usted sea un creyente intelectual, pero su corazón debe de estar lejos de la presencia de Dios. Y lo importante el día de hoy es que si hubiera alguien que actuando de esa manera, el Espíritu Santo de Dios está dispuesto en esta noche para volver a entrar y redarguirle y decirle: arrepiéntete porque está viviendo mal. Y Romanos va más allá, se va conmigo, esto sí quiero que lo veamos, a la carta a los Romanos, por favor, capítulo 8. Aquí hay unas palabras, hermanos, unas revelaciones tremendas, por eso es que quiero que lo leamos. Capítulo 8 a la carta a los Romanos, versículo 9. Y ahí lo vamos a ir leyendo bien pausaditamente. Esta es palabra de Dios para todos nosotros. Amén. Dice ahí la palabra: mas vosotros no vivís según la carne. ¿Verdad que ya no vivimos según la carne? Ya no la obedecemos en sus deseos. Ya no, ¿verdad? Sino según el Espíritu. Es decir, ya no vivimos según la carne, sino según el Espíritu. Antes, cuando vivíamos en las corrientes de la carne, éramos odiosos por naturaleza. Pero ahora ya vivimos según el Espíritu. Y de acuerdo a según el Espíritu, ahora amamos aún a aquel que nos ha herido. Bueno, no sé por qué no hay amenes, o no sé si me están entendiendo. Si alguno no tiene el Espíritu, dice la palabra, y note que todo esto es con E mayúscula. Si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, sencillamente no es de Jesucristo, o no es de Cristo.
Eso lo está diciendo la palabra, hermano. Verso 10. Pero si Cristo está en nosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado. Ese cuerpo de carne. Pero ahora atención a lo que viene. Entonces dice ahí, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Es decir, cuando habla ahí de Espíritu, note que está con letra minúscula. Es decir, que entonces el Espíritu del hombre es vivificado por el Espíritu Santo de Dios a causa de la justicia de Él. Pero sigue diciendo, verso 11, y si el Espíritu, note que es en mayúscula, y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, oiga qué hermosura, el que levantó de los muertos a Cristo, Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Importancia de que, hermanos, seamos templos del Espíritu Santo de Dios. Primeramente, el Espíritu Santo vivifica el espíritu del hombre, aunque nuestro cuerpo mortal esté condenado a la muerte por causa del pecado. Yo no sé si usted entiende, hermano, que el Espíritu Santo de Dios reavivará, le dará vida a nuestro cuerpo el día de la resurrección, si es que el Espíritu Santo de Dios mora en nosotros. Por eso es que es importante que seamos templo y morada del Espíritu Santo. ¿Cuántos tienen el Espíritu Santo de Dios en su vida? ¿Cuántos muertos vivos hay aquí? Porque estamos hablando que el cuerpo está muerto por causa del pecado, pero estamos vivificados por el Espíritu, si es que Él mora dentro de nosotros. Esto es cuestión de fe, hermanos. Esto es cuestión de fe. Esto no es cuestión de lógica. Esto es cuestión de fe. Hay cosas que no suenan a la lógica, hermano. Hay cosas que, voy a usar este término, disparatadas para nosotros, pero eso es lo que hace el Señor. Hermano, la lógica no puede entender, la misma ciencia no puede entender ni describir cómo es que en algún momento el sol se detiene en algún lugar del espacio y no hay un cataclismo universal porque se detiene. Hermano, la creación de Dios suena ilógico. Pero es cuestión de fe. ¿Cómo es que la sangre del Cordero, hermano, siga teniendo poder el día de hoy? Es cuestión de fe. ¿Cómo es que Dios sana una dolencia como lo que decía la hermana? Hermano, ¿quién sabe? Es cuestión de fe. Es cuestión de fe. Iglesia, es cuestión de fe. Es cuestión de fe. A veces no creemos porque no tenemos fe. Pero Dios está dispuesto a sanar todo el tiempo. Dios está dispuesto a hacer milagros todos los días. Dios está dispuesto a escucharnos todos los días. A veces nosotros hacemos sufrir, hermano, nuestra propia fe porque dudamos. No es cuestión de gritos, de brincos, de reparos. No es cuestión de hablar 3 lenguas desconocidas. Es cuestión de fe. No es cuestión de alabar bonito. Es cuestión de fe. No es cuestión del predicador. Es cuestión de fe. Y cuando el Espíritu mora dentro de la persona, no tiene objeción para decir: yo creo, Señor. Yo creo, Señor. No lo he visto, pero yo creo, Señor. ¿Cuántos templos hay acá, hermanos? Amén, Señor. Pero tenemos que tener mucho cuidado, porque también el Espíritu Santo de Dios nos puede abandonar. Amén.
Y eso sí que es peligroso. Por eso es que les decía, escúcheme por favor, y esto es repetitivo. Los psicólogos dicen que hay que repetirlo 77 veces, todavía no se lo repito ni 10. Dice que después de 77 veces ya no se les olvida nada aún. Pero es necesario que nosotros entendamos que todo esto es cuestión de fe. Nada más. Vamos para el cielo. Cuestión de fe. No vaya a creer que van a descender marcianos con esas nubes, con esas máquinas extraterrestres, y nos van a decir súbanse. No, eso no va a ser así. Va a ser en un abrir y cerrar de ojos. Cuestión de fe. Los sepulcros se van a abrir, hermanos. Los muertos en Cristo van a resucitar primero. Cuestión de fe. Es nada más cuestión de fe. De eso se trata. Israel escuchó la palabra 40 años, vio milagros 40 años, pero dice Hebreos que no le aprovechó porque no tuvieron fe. Miraron y cuando miraban creían, pero después dudaban y volvían a renegar. Quien no le crea la palabra está falto de fe. Si la palabra del Señor, hermano, dice: yo voy a ir con ustedes el día que prepare morada, voy a regresar, es cuestión de fe, yo le creo. ¿Cuándo va a venir? No sé, pero va a venir. Él me lo prometió y yo lo creo, porque Él lo dijo. Cuestión de fe. Que mi cuerpo se mantenga sano es cuestión de fe. Denle un aplauso a Cristo, hermano, esta noche. Y lo terrible es cuando nosotros permitimos que el Espíritu Santo de Dios nos abandone, porque nuestra vida cambia. Se empieza a dormir en la iglesia. Empieza a platicar en la iglesia. Estás desesperado por salir de la iglesia. Aleluya. Le canta a Dios sin ganas. Se le hace fácil condenar, mentir, engañar. Si no tiene al Espíritu Santo de Dios, se vuelve tracalero, mentiroso, engañador, anda viendo a ver quién tiene para pedir y no pagar. No tiene el Espíritu, porque el Espíritu te redarguye, hermano. Si estás enamorando a una hermana, el Espíritu te redarguye. Si estás mirando con ojos lujuriosos, el Espíritu te va a redarguir. Si vienes mal vestido, mal vestida, porque ahora los hombres caminan tan apretaditos como las mujeres, el Espíritu te tiene que redarguir. Si no te redarguye, entonces eres un religioso más. Es que el Espíritu Santo de Dios mora dentro de nosotros, y yo soy edificio del Espíritu Santo de Dios. Usted es edificio del Espíritu Santo de Dios, y cuando Él está encontrado en el corazón, entonces la vida no es igual. ¿Usted cree que el Espíritu Santo de Dios no nos puede abandonar? Algunos dicen que no, pero yo digo que sí, porque la Biblia nos dice que sí. Amén. La Biblia nos enseña acerca del rey Saúl. El Espíritu de Dios lo abandonó y le vino un espíritu del diablo mandado de parte de Dios para que viviera una vida de miseria. Señor, qué bonito es vivir, hermano, bajo el poder de Dios, bajo la dirección de Dios, bajo la guianza del Espíritu Santo de Dios. Es mejor vivir, hermano, guiado por el Espíritu Santo que guiado
Entonces Saúl se torció completamente. Sansón perdió todo el poder que tenía cuando Dios lo abandonó. Cuando el Espíritu Santo de Dios lo abandonó, perdió todo el poder. Y una simple mujer lo venció. Porque le cortó el greñero, rompió el pacto, rompió un hombre elegido de parte de Dios, un hombre nacido por promesa de Dios, un hombre que fue un regalo para su madre estéril, un hombre que se le había dado una autoridad a sin buscarla. Él tenía poder de parte de Dios, pero no valoró lo que había en él, menospreció lo que había en él. Y cuando él se vino a dar cuenta, hermano, todo lo había perdido y el enemigo hizo escarnio de él. Y eso es lo que sucede con el cristiano cuando el Espíritu Santo de Dios lo abandona. Todo el mundo hace escarnio de él. Saluda al que está al lado de usted, dígale: hermano, pues soy el templo del Espíritu Santo. Y el evangelista Lucas, en el capítulo 11, verso 26 en adelante, hermanos, él va todavía más allá. ¿Qué le sucede al hombre que es abandonado por el Espíritu Santo de Dios? Porque sabe que cuando usted lee ese capítulo 11, usted se va a dar cuenta que cuando venimos a los pies de Cristo, todos, hermanos, tenemos un espíritu malo dentro de nosotros. Así que si hubiera alguien en esta noche que todavía no tiene a Cristo en su corazón, no se preocupe, ese espíritu malo que pueda tener dentro de usted hoy puede salir en el nombre de Jesús. Aleluya. Entonces Lucas dice, bueno, fíjate, cuando viene el Espíritu de Dios, entra, hermano, a la casa, entiéndase el corazón, entra el Espíritu Santo de Dios, y yo voy a usar un término figurativo, agarra las escobas y empieza a barrer la basura que hay en el corazón del hombre, empieza a barrer el adulterio, empieza a barrer la fornicación, empieza a barrer la idolatría, empieza a barrer la perversidad, hermano, y empieza a cambiar el corazón de ese hombre. Y viene el Espíritu Santo de Dios y habita en esa casa, la limpia, y el hombre empieza, hermano, a vivir una vida diferente. Pero de pronto el hombre se descuida, empieza a jugar con el pecado, empieza a darle oportunidad a la maldad y al pecado, al mundo y a Satanás. Entonces el Espíritu de Dios sale y viene el mal espíritu que salió de ahí y toma 7 peores que él. Ahí lo dice. Hermana, póngamelo por favor ahí, Lucas. ¿Qué dice? Va y toma otros 7 espíritus peores que él, y entrados deja de ser morada del Espíritu Santo y ahora tiene 7 demonios dentro de él. Porque son demonios, no vaya a creer que son espíritus buenos. Dice: y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Lo dice la palabra, hermano. Vaya, se lo significo. Viene el mal espíritu y toma otros 7 peores. Encuentra la casa limpia, barrida, porque el Espíritu Santo la había perfumado, la había adornado con dones. Le había dado el don de paz, de amor. Y ahora viene este mal espíritu y toma 7 peores. Y esa persona se vuelve burlador, se vuelve maldiciente, se vuelve vicioso,
hace, hermano, escarnio de lo que un día él predicó, hace escarnio de la fe que un día él tuvo, porque ahora su condición de esa persona es 7 veces peor que al principio. Aleluya. Y eso sí que es terrible. Eso sí que es terrible. Pensemos cuál es la condición de una persona así, hermano. Se le hace fácil pecar. Se le hace fácil, hermanos, hacer y deshacer maldad. ¿Han escuchado alguna vez a alguien que dice: oh, yo era cristiano? Algunos dicen: hasta era yo pastor. ¿Y saben para qué sirven ellos? Para hacer escarnio y pisotear la sangre de Cristo. Y hacen afrenta al Espíritu de gracia. ¿Por qué se apartaron? ¿Quién es culpable? ¿El líder o Dios, o quién es el culpable? Nosotros. Amén. Les acabo de decir hace un momento atrás que el Espíritu Santo de Dios, hermano, hablando en términos técnicos, viene a ser el pastor individual de cada persona. Y es el Espíritu Santo de Dios el que te va a levantar y te va a decir: ora. Es el Espíritu Santo de Dios el que va a venir y te va a decir: ah, detente, está mal, no está bien. Si no tienes ese freno, hermanos, eres como el carro sin frenos. Te metes para todos lugares. Porque el Espíritu de Dios no reside en tu corazón. Porque cuando Él reside en el corazón, querido hermano, sin duda alguna tendrás poder, tendrás autoridad. Hermano, el Espíritu Santo de Dios nos da autoridad, nos da poder para caminar en luz y no en tinieblas, para caminar en rectitud y no en torceduras, para ser transparentes y no turbios en la vida del cristiano. ¿Cuántos quieren ir para el cielo? ¿Cuántos queremos ir para el cielo? ¿Cuántos estamos listos para ir para el cielo? Hermano, es cuestión de fe. ¿Cómo vamos a ir? Es cuestión de fe. Yo lo creo, Cristo dijo, es cuestión de fe. ¿Cómo es que Jesucristo subió al cielo? Bueno, la Biblia dice que en una nube. Es cuestión de fe. Yo lo creo. Yo siento en mi corazón que es verdad. Porque es verdad, hermano. ¿Sabe? Mire, la Biblia dice ahí en Romanos, vaya conmigo rapidito. Romanos capítulo 1. El Espíritu Santo de Dios. Este capítulo 1 de Romanos es un capítulo muy hermoso, hermano. Lindo. Romanos es linda la carta a los romanos. Se la recomiendo que la lea. Pero ahí en el versículo 28 del capítulo 1, hermanos, por favor. Dice el verso 28. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores. Y mejor ahí le paro. Ve toda la basura y la perversidad que el enemigo viene a ponerle en la vida del hombre, en el corazón del hombre, cuando el Espíritu de Dios abandona a la persona. Toda la basura que viene a entrar a uno. Yo
Yo he conocido, hermanos, gentes que sirvieron a Dios en algún momento. Y estas personas antes de ser cristianos no eran tan malos. Después de ser cristianos y alejarse del camino de Dios, hermanos, son personas irreconocibles en sus hechos. Pierden el temor a Dios. Conozco una mujer que era ministro, sirvió a Dios, predicó de Dios, ha pasado como en 5 religiones diferentes, ahora está metida en el musulmanismo, no encuentra la paz. Hermano, ninguna religión salva a nadie. Ninguna religión salva a nadie. Jesucristo es el único que salva, porque fue Jesucristo el que murió en la cruz del Calvario. La salvación que tenemos no nos la ganamos nosotros, es un regalo de Dios. Cuídalo, cuídalo, hermano, cuídalo, cuida tu salvación. Yo creo que algunos de ustedes por ahí llegó a mirar por allá en su país, cuando alguien venía y le regalaba algo a su papá o a su mamá, ni la querían usar para que no se desgastara, porque era un regalo. Le traía una vajilla, venía de la ciudad de X lugar y le traía una vajilla y mamá la ponía ahí. No la quería usar porque era un regalo, la cuidaba. A mi madre le regalaron una vajilla que tenía así alrededor unas cositas como de oro, como un sellito de oro. Y ya las tenía, mi hermana se lo llevó de la Ciudad de México, lo puso ahí enfrente de la casa. Hermano, nadie podía tocarlo, nadie. Y si alguien lo tocaba, cuidadito, porque ahí la historia se le convertía en un problema grande. Se murió mi mamá y nunca se usó esa vajilla, esos platos, esos vasos, esos tazones. Terminaron los puercos quebrándolos, pero los cuidó siempre. Nosotros debemos de cuidar nuestra salvación con temor y con temblor. Dije, nosotros podemos, hermanos, tenemos que cuidar nuestra salvación. Vamos rapidito a Segunda de Tesalonicenses, estamos prácticamente terminando. Vamos a Segunda de Tesalonicenses. Esto es muy bueno, por favor lea conmigo ahí en el capítulo 2. Bendito sea el nombre de Jesús. Dice la palabra, hermano, cuando usted lee todo el capítulo 2, lo lee en casa, pero solo quiero leer unos versículos. Dice allí en el versículo 10: y con todo engaño e iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Pero aquí todos hemos recibido el amor de la verdad. Dice el versículo 11, es decir, como no lo quisieron recibir, versículo 11 dice: por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron al pastor, a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Esta es palabra de Dios. La salvación del alma es herencia que vino del cielo, hermanos. La salvación del alma vino como regalo del cielo a través de Jesucristo. La salvación de cada uno de los que hoy profesamos ser cristianos, hermanos, se compró con un precio muy caro. Aunque es regalada, no quiere decir que no tiene validez o que no costó nada. Costó la sangre del Cordero. Por eso es que en el Salmo 69 decía: busqué a alguien que me consolara y no había nadie. Busqué a alguien que estuviera conmigo y todos me abandonaron. Quedé solo en aquel lugar.
Eso fue lo que costó nuestra salvación. Y en esta noche solamente quiero decirle, hermano, si usted todavía no tiene a Cristo, le voy a repetir todo el mensaje rapidito. Viene a usted, su vida sin Cristo está destruida. Su vida sin Cristo está atada al pecado. Quizás a usted se le haga normal. Quizás usted piense que es normal, pero no es normal. Alguien dijo por ahí, es que yo me porto de esa manera porque a mí me trataron de esa manera. Pero el hecho de que te hayan tratado mal no significa que usted va a seguir tratando mal a los que están delante de usted. Hermano, entonces uno viene desarmado, uno viene lleno de maldad, de perversidad, pero cuando la persona reconoce la sangre de Cristo, lo lava de su pecado, el Espíritu Santo de Dios lo sella y viene a ser morada del Espíritu Santo de Dios, y ahí su vida empieza a cambiar. Alabado sea su nombre. Así que en esta noche, si hubiera alguien que todavía no tiene a Cristo en su corazón, esta es la noche de su salvación. Esta es la noche, hermano, de tu salvación. Por último, vayamos a Romanos nuevamente, por favor. Ya terminamos. Romanos capítulo 1. Dice el verso 22. Escucha, hermano, y yo sé que esto es como dinamita, pero es que es necesario que lo hablemos. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de su corazón, de sus corazones, de modo que desordenaron entre sí sus propios cuerpos y cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en sus lascivias unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismo la retribución de vida a su extravío. Voy a pedirle se ponga de pie la iglesia, por favor. Dígale que está al lado de usted, hermano, yo soy templo del Espíritu Santo de Dios. Esta noche estamos hablando de algo muy simple, muy sencillo y bien referente a nuestra salvación. Todo es cuestión de fe. Si usted hoy vino a este lugar, dele la oportunidad a Cristo. Dele esa oportunidad y le puede venir y decirle: Dios, si tú eres real, perdóname, cámbiame, transfórmame, porque quiero servirte. Estoy cansado de la vida que estoy llevando. Estoy cansado de vivir en el camino que estoy caminando. He oído tantos testimonios de hombres y mujeres que se convierten a Cristo. Unos dicen: el día que yo me convertí, el Señor me quitó todos los vicios. Cuestión de fe. Algunos otros dicen: hermano, yo me convertí y todavía tenía el problema de
de fe. Pero de que Dios es real, es real. De que Dios cambia, es verdad. De que Dios perdona, es verdad. De que Dios te ama para salvarte, es verdad. De que tal manera nos amó, es verdad. De que hay una salvación, es verdad. De que hay una condenación, sigue siendo verdad también. Pero es el hombre el que elige. Es el ser humano el que determina servirle a Dios o rechazarlo. Pero es asunto de fe nada más. Es asunto de fe. ¿Ha escuchado por ahí personas que dicen: bueno, yo creo a Dios, pero hay cosas en la Biblia que yo no creo? Esa persona le está diciendo que él es un incrédulo. Porque la Biblia, hermano, se debe de creer de pasta a pasta, porque es palabra de Dios, gran promesa de Dios. Hermana diácona, yo necesito que me atiendan estas tres hermanas aquí, por favor. Tres mujeres valientes aquí. Bien dijo Jesucristo que las mujeres van adelante a la salvación, ¿verdad? ¿Habrá alguien en esta noche que diga: yo necesito un cambio en mi vida? Es solamente cuestión de fe, hermanos, nada más. Es cuestión de fe, nada más. Quiero bendecir a los hermanos que están conectados ahí en Facebook. Quiero darle gracias porque ustedes han sido parte de esta bendición. Quiero decirle a ustedes, si en algún momento le siguieron a Cristo pero se apartaron, hoy pueden decirle: Señor, perdóname, yo voy a arreglar mi vida contigo. Y si hubiera alguien que todavía no conoce de Cristo, dígale: Señor, aquí estoy, reconozco que soy pecador, reconozco mi pecado, me arrepiento, te pido que me perdones y hoy te recibo como Señor y Salvador de mi vida. Si usted hizo esta oración con su corazón, hermano, busque una iglesia donde usted escuche la palabra de Dios. Si no tiene